primero tenemos que saber dónde estamos parados, porque yo no puedo decir voy a gastar si no sé si tengo para gastar. En los mostradores de los juzgados no se aprende de sentido común. El prosecretario de la Presidencia está hablando de que el país tiene problemas por la deuda que le tenemos que pagar a Pluna. Yo tengo que pagar 165 millones de dólares al Ferrocarril Central, 50 millones de dólares a Pluna, tantas cantidades de millones de dólares por pago a proveedores. Caramba, vamos a sentarnos y ver, porque no es oro todo lo que reluce. Es tan de Topolino el argumento del ex fiscal Jorge Díaz, de que se está olvidando de que si los uruguayos tienen que pagarle una deuda a Pluna por los desastres que hizo la administración anterior del Frente Amplio. Nos dijeron que nos entregaban una Ferrari. Es el momento de Yamandu Orsi ahora, el momento de que tome una Ferrari con 4 cubiertas nuevas que le vamos a dejar, que haga un curso de manejo y que lo sepa manejar bien. Pero ahora resulta que la Ferrari está fundida, chocada, la pintura está rayada y no anda. No son ciertas, son alejadas de la realidad, generan una incertidumbre en materia económica que no es real ni le hace bien al país. En este caso, cuando uno tiene un cargo de estas características, hay que ser muy prudente y muy responsable en sus declaraciones. Quien no sabe ni cómo se prende una Ferrari me puede hablar de un auto de esas características. El informe que dio el ministro de Economía ayer en el Parlamento tiene que ver con algunas luces anaranjadas a las que tenemos que prestar atención. Lo que tuvimos ayer fue un baño de realidad desde el punto de vista técnico y económico, muy serio, importante. No es todo un campo de rosas, lo sospechábamos. Hay dificultades en diversos sectores grandes. En los números que nosotros tenemos de la administración, ANEP en general, hay un déficit de 1,5 puntos, 2 puntos respecto a lo que es el presupuesto, que son unos 1.500 millones de pesos. Algunos cangrejos abajo de la piedra que no estamos encontrando y organismos que han sido casi pornográficos, ¿no? Por ejemplo, el caso de ACE. Y hay un montón de problemas que tiene esa Ferrari. Uno es que ACE debe en el entorno de 100 millones de dólares a proveedores. Se han ingresado y presupuestado gente en los últimos tiempos, sin duda es muy complejo. La caja está deficitaria, esa es la realidad. 6.500 millones de pesos es la deuda que nos han informado ellos. Tenemos la impresión real de que va a ser bastante mayor esa cifra. 300 millones de dólares de ACE de deuda. El gobierno recibe buena caja, constante y sonante, porque la actividad económica en enero y febrero fue formidable. Lo que no podemos tratar de sacar una ventajita política en la dialéctica, en cómo encontramos el país. Cuando asume el presidente Vázquez en esta segunda administración, ajusta todas las tarifas por encima de la inflación, dejándole una caja enorme a la próxima administración de su mismo signo. Este enero había un cambio de administración, 2 meses después, decidió no adecuar las tarifas ni siquiera por inflación. Nosotros tomamos esto como una decisión que tenía más que ver con lo político que lo técnico. Para tratar después justificar algunas cosas que no se hacen o que se hacen y se prometieron lo contrario, es torcer la realidad. La empresa estatal tuvo un déficit de 130 millones de dólares en el 2024. Tiene que ver que la refinería estuvo parada hasta julio. Argumentar que las pérdidas de ANCAP tienen que ver con la parada técnica de la refinería es por lo menos un argumento absolutamente pobre. Subió los combustibles casi un 40% y después, como señalan las elecciones, empezó a bajar el precio de forma que es bueno para la población, eso es indudable, pero sí con eso afectando fuertemente los números de ANCAP, endeudando a ANCAP fuertemente, obviamente para hacer campaña e intentar seguir en el gobierno. Que me pasé 5 años viendo al gobierno de Luis Lacalle Pou desmembrar el Estado en términos presupuestales y además de estructura también, ¿no? Las capacidades del Estado se redujeron, el financiamiento no fue claro de muchas políticas, mintieron con respecto al gasto en algunas carteras. Hoy nos encontramos con una situación obviamente mucho peor, donde por ejemplo hay organismos que ya tienen comprometido todo el presupuesto de 2025. La situación no es grave, no es preocupante, es un gobierno que está funcionando, que está marchando, que tiene cosas para ajustar y cosas para ponderar y seguir haciéndolas bien como las venía haciendo el gobierno anterior. Tanto la ministra de Economía, el presidente de la República y algunos actores políticos nos decían que el Uruguay prácticamente vivíamos en Alicia en el País de las Maravillas. Luego de estos 4 años, el resultado fiscal termina siendo 3% del producto en 2025. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar la situación de cómo se están dejando las cuentas en este momento. Esas cifras, yo lo digo, eso no lo dijo el ministro, se maquillaron. Recibimos un resultado fiscal que no es distinto al que había en 2019, con más gasto y con más deuda. Es importante ser claros, dar estabilidad y tranquilidad. ¿Saben por qué? Porque los inversores de Uruguay y del mundo necesitan que acá haya una línea económica de tranquilidad para venir a invertir con garantías. Uruguay tiene
tasas envidiables de empleo, tasas envidiables de inflación, tasas envidiables de inversión, tasas envidiables de salario real, tasas envidiables de recaudación, tasas envidiables de crecimiento económico. Hemos tenido una temporada como la que el gobierno de la calle Pou nunca pudo tener. Lo que nos entregaron es un gobierno que tiene dificultades económicas y sociales, que hay un estadio centenario más de pobres de lo que había en 2019. La situación económica del país es una situación económica de un país sólido, que tiene grado inversor, que tiene una economía que funciona, pero que tiene enormes oportunidades de mejora y que además tiene una situación fiscal que es frágil, es manejable, pero es frágil. Tenemos el déficit fiscal más alto de los últimos 35 años, ¿no? Cuando en realidad ustedes recordarán en 2019 que el gobierno de Tabaré Vázquez entregó, parecía que imposibilitaba el desarrollo de la gestión del gobierno de la calle Pou. Estamos hablando de niveles históricamente altos, 5% del producto. O sea, sabíamos que la situación era compleja. Abrimos el cajoncito y la situación era compleja, más que por la plata que había, por la deuda que tenemos y porque las cuentas, lo que se estaba gastando era mucho más de lo que se está ingresando. O sea, déficit fiscal. Bueno, ahora tenemos un déficit fiscal que es más alto. Corresponde confrontar lo que decían básicamente los dirigentes del Partido Nacional y la ex ministra de Economía respecto a la austeridad, de la desidia. Hemos encontrado desidia en el uso de los dineros públicos. Estamos en situación de déficit fiscal igual a la del 2019, pero con una realidad social más frágil. Una primera aproximación que tenía el Ministerio acerca de cuáles eran algunas bombas que habían quedado instaladas y que el trabajo tanto del Ministerio como del Gobierno es primero mitigar estas situaciones, algunas desactivarlas. Yo no sé si es real eso de las bombas, me parece que el propio ministro Odone no dice lo mismo que Cayani. No hay ninguna bomba. Si hubiera una bomba, Uruguay tendría un problema en su nivel de calificación o estaríamos transmitiendo una señal de fragilidad que no hay. Yo estuve presente en la comisión y en términos de bombas nadie se refirió a eso. Lo que pasa es que se tienen que poner de acuerdo. Primero se encierren los dos mano a mano y se pongan de acuerdo a ver cuál es la verdadera situación del Uruguay hoy. En el fondo, ni Daniel Cayani ni el ministro de Economía están diciendo cosas diferentes. Son tonalidades distintas a la hora de la comunicación política, pero los dos están diciendo que el Uruguay atraviesa una situación económica compleja. Me parece realmente una hipocresía que nos digan que les dejamos una bomba que en realidad ya estaba cuando ellos se fueron del gobierno en el 2020. Mucho boca floja por acá en esto, ¿sí? Entonces, a todos esos boca flojas, cuando vengan calificadores internacionales y le presenten al ministro, al presidente del Banco Central, qué es lo que dicen los voceros presupuestales o económicos del Senado del gobierno, van a tener que hacer moriqueta para explicar. Debo reconocer que cometí un error. No sé si fue boca floja, yo creo que me quedé corto. Más que bombas, hay cráteres y la verdad que agujeros enormes, ¿no? Porque en realidad ayer la posición del Ministerio de Economía nos dejó boca abierta, ¿no? Nos dejaron el CASMU casi por cerrar, Cudan que está en esa misma situación a nivel del sistema mutual, la situación de ACE, la situación de las empresas industriales en Uruguay que están cerrando. Es decir, nos dejaron varias bombas y varios cráteres, ¿no? 970 millones de dólares de deuda del gobierno anterior a este. Evidentemente tenemos una limitante de lo que nos dijeron que era la buena gestión de Arbeleche, pero que en realidad termina en esto, ¿no? En un gran mamarracho muy maquillado. No hicieron el ahorro, se lo gastaron y todavía nos dejaron 1.000 millones de dólares más de deuda. La verdad que sin duda es un desastre. Avísenle a los frente amplistas que ahora son gobierno. Prudencia, callar, gobernar y no dar excusas. Pareciera que lo que se quiere ahora armar toda una excusa para no cumplir con todas las promesas hechas en la campaña. En el último Consejo de Ministros, el ministro Odone habría transmitido que no estarían los recursos suficientes o que no habría la disponibilidad presupuestal suficiente como para financiar todas las políticas y todas las promesas electorales. Y eso nos preocupa. Vamos a dar todo para que se pueda cumplir el programa del Frente Amplio. Nadie dijo que iba a ser fácil. Frente a la adversidad, hay un solo lugar para ir y es para adelante.